Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana con 31 minutos. Gracias a Luis Amayoa, que ha estado desde muy tempranas horas también dando seguimiento a toda esta cobertura especial de noticias. Aprovecho también para felicitarte, Luis, por este nuevo desafío profesional, este reto profesional de estar al frente del noticiero en las mañanas presentando, por supuesto, toda la información y también de asumir la jefatura de prensa de Telenoticias 21. Vaya pues mi reconocimiento. Muy estratégica y acertada la decisión de este grupo de seguir como siempre colocando gente profesional al frente de todo el sistema de información que manejamos y contenidos en este medio de comunicación. Así es que vaya para ti, Luis, la mejor del acompañamiento y el deseo del éxito para tus labores a partir de este nuevo rol que tendrás toda la mañana de compartir con este servidor la transición precisamente del noticiero a la entrevista y por supuesto el asumir la jefatura de prensa. Bueno, esta mañana sin duda alguna el tema consecuente de lo que el día de ayer hemos tenido a lo largo de estas últimas horas de cobertura. 10 muertos se contabilizan en las lluvias de la tormenta Julia a su paso por El Salvador. El día de ayer, por cierto, el presidente de la República, Nayib Bukele, visitó la zona de Comasagua, donde lamentablemente 5 miembros de la Fuerza Armada perdieron la vida. Vaya un abrazo solidario para su familia, para la Fuerza Armada, para todos aquellos que también fueron víctimas de este paso de esta tormenta tropical, que sin duda alguna pone en relieve y en perspectiva, como siempre, la necesidad de estar preparados ante estas situaciones climatológicas. El problema ya de manera como fenómeno contundentemente ya pasó. Sin embargo, las secuelas, las consecuencias todavía quedan. Es importante que tomemos en consideración lo que dicen los especialistas en el área de meteorología. El día de ayer hablaba con Sandra Yanira Martínez, diputada de Nuevas Ideas y también una de las profesionales muy especializadas en el área de meteorología. Y me decía, Ernesto, no solo hay que ver que ya se pasó, se degradó este fenómeno, sino también lo que en el espiral nos dejó en algunas zonas, especialmente en la zona norte, y qué es lo que está bajando hacia lo que sería el Pacífico. Por consecuencia, el problema de las inundaciones y las correntadas totalmente van a continuar. Y eso, me decía, es importante tenerlo en consideración. El otro elemento que me decía Sandra Yanira es el tema de los derrumbes. Esto se mantiene en las zonas donde son geográficamente susceptibles. Por consecuencia, usted no se exponga si no hay necesidad. En fin, así están las cosas. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida para hacer una evaluación también del trabajo que sin duda alguna todas las autoridades que están en protección civil, llámese policía, cuerpos de socorro, así como también en este caso la Fuerza Armada. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa, vicealmirante René Francis Merino Monroy, que también nos va a dar una evaluación de todo el trabajo que se ha hecho. Antes quiero también expresarle mis más sinceras muestras de condolencia a la familia de la Fuerza Armada y especialmente a los 5 miembros de la tropa que el día de ayer, trabajando en apoyo a la seguridad pública en la zona rural de Comasagua, pues perdieron la vida. Ministro, bienvenido. Buenos días, Ernesto. Buenos días al querido pueblo salvadoreño que nos permite ingresar a sus hogares y poder explicarles la situación que se vive al momento, y que sepan que la Fuerza Armada y todos los miembros del gabinete de gobierno del señor presidente Nayib Bukele estamos 24/7 al servicio de la población. Ministro, fueron 5 miembros de la tropa, que sin duda alguna representa una pérdida de las 10 que se contabilizan, por lo menos preliminarmente, en cuanto a su paso por nuestro territorio. Ellos estaban resguardando, dándole ese cordón de seguridad a Comasagua, que había sido anteriormente objeto de un cerco militar. Ellos son parte del dispositivo del cerco militar que tenemos en Comasagua. Tenemos diferentes posiciones en
el municipio de Comasagua. Una de esas posiciones es precisamente donde sucedió la tragedia el día de ayer. En ese lugar teníamos a 53 infantes de Marina, otro grupo del Comando de Fuerzas Especiales, y también estaban con nosotros parte de las STO, de la Policía Nacional Civil, que son con los que ellos estaban trabajando de manera conjunta. Lo que lamentablemente sucedió, algo que no se esperaba en ese lugar, es un beneficio de café de la finca en San Ernesto, donde estaban alojados. Ahí ellos dormían, ahí descansaban, nos habían dado la facilidad de esas instalaciones. La construcción no es construcción de adobe ni de tierra, es una construcción mixta, sólida, pero sucedió que el producto de las lluvias que se estaban presentando, un bordo, una elevación bastante grande que estaba en la parte trasera del lugar, se desbordó y eso cayó sobre la pared, y en cuestión de segundos botó la pared y dejó soterrado a seis elementos. De esos seis elementos, de esos 6 infantes de Marina, a uno de ellos lograron sacarlos, que es el que se encuentra recibiendo atención médica en el hospital militar. Aquí también es importante que nos demos cuenta ese nivel de coordinación, de camaradería que existe entre la Fuerza Armada y la policía, porque los miembros de la STO, habían 4 en ese lugar, nos ayudaron a sacar al infante Marina que resultó herido. El resto lograron salir del lugar, pero como le digo, en cuestión de segundos la pared esa cayó sobre ellos y los dejó soterrados. Lamentablemente perdieron la vida 5 infantes de Marina nuestros. Ellos son Balmor Hernández González, el infante de Marina Antonio García Piecho, Rolando Rivas López, el infante de Marina Ernesto Pérez Valencia, el infante de Marina Sergio Melvin Leonel Pérez Salama, y el que se encuentra herido, Neri Abigail Martínez Rodríguez. Quiero aprovechar este espacio para expresarles en nombre del alto mando de la Fuerza Armada a todos sus familiares nuestras muestras de condolencia. La verdad es que para nosotros los conductores en las unidades militares, cada vez que tenemos una baja es algo muy doloroso, y el día de ayer pues fue una noticia trágica. Nosotros estábamos a más o menos como a las 7 de la mañana en desplazamiento hacia Panchimalco y Panchimalquito, porque ahí la carretera estaba totalmente cortada, obstruida. Entonces íbamos al lugar para ayudar a hacer el despeje cuando se nos notificó de lo que estaba sucediendo. Esto ocurrió en Comasagua a tempranas horas, sí, fue muy temprano. Ellos estaban descansando. Sí. Habían venido, exactamente, ellos habían venido de hacer patrullaje y estaban ahí descansando en ese lugar, preparándose para la siguiente patrullaje. Este grupo, pero habían más, como usted dice, sí, había muchos. Sí, bueno, de hecho son 2.000 efectivos los que tenemos en todo el municipio, pero en ese sector específicamente estaban estos 53 infantes de Marina, otro grupo del Comando de Fuerzas Especiales que estaba en el mismo lugar, pero en otra instalación diferente. Y junto con ellos hay un lugar donde no salió afectado por el deslave. Esto fue hasta cierto punto, obviamente fue sorpresivo. ¿No se hizo un estudio de campo, de protección, para verificar un poco el riesgo en el que se entraba? ¿No hubo una verificación de esta naturaleza en este mismo lugar? Pues fíjese que sí, nosotros pasamos, cuando se estableció el cerco, fuimos a todas las posiciones de Comasagua
Estuve ahí como en 3 ocasiones en ese lugar, incluso compartiendo días antes con los trabajadores del beneficio. Y fuimos a las instalaciones, fuimos a ver que tuvieran todo lo que necesitaban en el lugar. Y como le digo yo, la construcción es mixta, no es de... Lo alegado que pudo haber sido también es producto de el impactante fenómeno que teníamos, ¿no? Porque ya se veía venir el hecho de que el fenómeno traería mucha agua y eso vuelve igual inconsistente cualquier tipo de situación. Y como les decía el día de ayer el señor presidente a los infantes de Marina, porque nos llegó a visitar al lugar. Yo voy a preguntarle sobre la visita del presidente. Entiendo que va a dar una compensación económica a los familiares también de los 5, entre otros aspectos que entiendo el presidente se mostró muy solidario ahí al asistir a este lugar, ¿no? Sí, efectivamente. Él les explicaba y les decía a ellos parte de las características de las cosas que él admira de los soldados y de los policías, que cuando hay peligro, les explicaba, cuando hay peligro la gente normal se aleja del peligro, pero bomberos, militares, policías, algunas instituciones de socorro, cuando hay peligro ellos acuden al lugar del peligro para proteger la vida de los salvadoreños. Y otra cosa que le mencionaba a él es esa solidaridad que tiene el soldado con la población salvadoreña, porque a pesar que estaban viviendo ese luto, ese momento tan triste, estábamos todos listos para seguir apoyando en otro lugar a la población y lo hablamos con ellos. Hay un infante de Marina presente en el lugar que perdió a su tío y él nos ayudó a ubicarnos por dónde lo podríamos encontrar. Y él nos decía, por este lugar estaba mi tío. Y ese infante de Marina, que sabía que su tío estaba ahí, que había perdido la vida, estaba tratando de ayudarnos a recuperar el cuerpo de su tío, pero también por naturaleza nosotros pensando en que en otras partes del territorio estaban sucediendo desgracias y que los únicos que podemos acudir a apoyar a la población son los que ya mencioné, policías, soldados, cuerpo de bomberos, y no importa que estemos pasando ese dolor, pero nosotros sabemos que nos debemos al pueblo salvadoreño. Fue duro estar en ese momento, no sé si la palabra era quitando los escombros, lo vimos ahí en las imágenes, a usted, a sus compañeros también de tropa, es duro estar sacando eso, ¿no? Es duro. Es un momento bien, digamos, difícil, ¿no? A nosotros, desde que, en el caso de la carrera militar la hacemos vía escuela militar, que somos oficiales. A eso me refiero, mire, ha de ser duro, ¿va? Sí, Difícil. Uno quisiera ser más rápido, estar con las palas en ese lodo, el trabajo es más lento. Y el que estaba vivo estaba también soterrado, pero tenía vida todavía. Sí, bueno, a él lo sacaron de manera inmediata, los de la STO junto con otros infantes de Marina. Y la situación tan difícil, cuando a nosotros nos informaron que había esa novedad en Comasagua, nos desplazamos de inmediato para Comasagua, pero toda la carretera, toda la calle que está desde el desvío del Puerto de la Libertad hacia Comasagua estaba difícil de accesar porque se había desbordado. Habían dejado mucho el agua a todo el territorio. No se podía utilizar las aeronaves por las condiciones meteorológicas, entonces se hace eterno ese trayecto para llegar al lugar. Y bueno, nos decían que eran malos infantes, en verdad solo quedaron esos 5 atrapados más el que logramos rescatar, y al momento de llegar al lugar ya habían rescatado tres cuerpos, faltaban 2 cuerpos, y el estar trabajando en ese lugar también estaban el riesgo que se corre. Pero bueno, uno en ese momento no importa, mide el riesgo y toma algunas medidas, pero no se siente bien no estar haciendo nada porque uno también esté corriendo peligro, porque sabemos que el resto de infantes de Marina, porque es una hermandad, ellos también están queriendo que lo saquemos, pero lo que les quiero decir es que
estábamos buscando a estos infantes, las paredes, como le digo, era concreto. Fue un gran alud, o sea, no sí. fue para... No, claro. Con la cantidad que veía de efectivos trabajando a usted, era de buscar, no era un simple paredón que se vino. Y lo que sucede es que todavía, como estaba lloviendo, estaban habiendo desbordamientos del resto del montículo que había quedado. Entonces estaba el riesgo que nosotros sacábamos los escombros y la lluvia los seguía llenando de escombros del lugar. No se puede decir de que fue porque no se inspeccionó bien el lugar para ver la seguridad. Y fíjese que todavía, bueno, hay parte de la construcción donde entre la construcción y la terracería hay un espacio de más o menos como 3 metros. O sea que no, la pared esa no estaba construida justo al paredón. Al pie del paredón, sino que hay un espacio, como le digo, como de unos 3 a 4 metros, que era un espacio libre. Que le daba un poco la seguridad de que no podía darse un problema de esa naturaleza. Exactamente. Entonces, y es lo que yo le decía en un principio, cuando el señor presidente le explicaba a ellos que cuando hace sus valoraciones y pregunta cómo es que suceden estas cosas y que no tienen una explicación. El presidente llegó y les preguntó cómo pasó esto. Exactamente, pero les decía o cómo pudo haber pasado. Y les decía a ellos que son cosas que pues sí, solo Dios tiene el control y el dominio de ellos. Contra la naturaleza no se puede pelear, pero nos debemos de preparar. Y es parte de las palabras motivadoras para nosotros, para los militares, siempre en diferentes niveles. Bueno, nosotros para llegar hasta acá hemos pasado por todos los grados y siempre que tenemos un problema y nuestro superior le pone atención a nuestros problemas, nos levanta la moral y nos ayuda. Y a pesar de que soy el ministro de la Defensa, a mí también me levantó la moral el saber que nuestro comandante general se hizo presente para darles esa motivación, esa esperanza y más que todo para reconocer y dignificar el trabajo que hacen nuestros miembros de la Fuerza Armada. Y fue encomiable la presencia suya porque horas antes de esto se hablaba de que usted había estado también en un evento deportivo en Chicago, ministro. Sí, el día domingo en la mañana hubo una maratón y pues ya a la hora que comenzó a llover en nuestro país, estábamos ya con las botas puestas apoyando a la población. Regresando del evento. Usted fue el domingo, ya en la noche ya estaba acá, el domingo en la madrugada, el lunes en la madrugada. Sí, ya trabajando con la población, con nuestros soldados. ¿Qué piensa de lo que en su momento se dijo, de que estaba ausente y todo esto en pleno momento crítico, ¿no? Así decían. Bueno, no... Algunas personas, la población es la que valora, la que sabe, la que nos vio en qué momento estábamos de regreso en El Salvador, porque no venía yo solo, en un vuelo que venía totalmente lleno y ahí venían un montón de salvadoreños, mucha gente felicitando por el trabajo que ha hecho el señor presidente, y lo que importa es lo que la población sabe. La población sabe que nuestro presidente siempre está a la cabeza de las circunstancias, siempre está listo, y que todo el gabinete de gobierno también estamos apoyando ese esfuerzo, estamos con la población y nada más decirles que continuamos dándole ese apoyo, que no están solos y que el gabinete de gobierno del señor presidente Nayib Bukele está 24/7 para servirle a todos los salvadoreños. Ministro, nomás llega al país, manos a la obra. Yo lo vi temprano también en esta situación. Exactamente, yo lo que le explicaba, que yo como a eso de las 6:30, 6:30, 7, íbamos para Panchimalco y Panchimalquito, porque era el lugar donde la calle pues estaba partida, y íbamos para ese lugar cuando... Yo creo que habrán sido como las 7:30 de la mañana cuando nos dieron parte que había sucedido este evento, y de manera inmediata nos desplazamos a ese lugar porque obviamente allí había vidas comprometidas. Así es que desde tempranas horas estamos trabajando, y el despliegue
que tiene la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, Cuerpo de Bomberos, todas las instituciones del gobierno, que ya estábamos preparados para atender esta emergencia, y de hecho ya había en otras partes del territorio nacional el despliegue de todos los efectivos militares. Nosotros para esta emergencia tenemos 9,000 soldados apoyando al resto de instituciones para salvaguardar la vida de todos los salvadoreños. La presencia del presidente sin duda alguna fortaleció en su momento a la tropa que estaba ahí presente. Sí, eso cambia. Siempre nosotros, nuestra doctrina, en la doctrina de los militares, no solamente en El Salvador, sino que alrededor del mundo, dicen que el comandante influye en el campo de batalla de 3 formas. Solo le voy a decir una de las 3. Dice que es con su presencia. Y la verdad es que tener la presencia de nuestro comandante general en ese lugar levanta la moral a las tropas, aparte que demuestra esa solidaridad que tiene con nosotros, dignifica el trabajo que estamos haciendo. Él manifestó y nos dio la orden también que de inmediato comenzáramos a gestionar con la presidencia todos los apoyos para que los familiares, los padres, las esposas, los hijos de los infantes de Marina que perdieron la vida, no les falte nada, puedan tener todo el apoyo que necesitan, como el que tenían de sus padres, de los padres de estos jóvenes que han quedado sin ellos, para que no les falte nada. Y eso obviamente también levanta la moral a todo el resto de los infantes de Marina, y al resto también le manifestó que les va a proporcionar una ayuda pues por el trabajo que estamos haciendo. Recordémonos que lo hizo también cuando estábamos al frente de la pandemia, dio una ayuda económica a los soldados y policías que estuvieron empeñados al 100%. Así que nosotros también nos sentimos con la moral en alto, haber tenido la visita de nuestro comandante general en ese lugar, y yo sé que para nuestros soldados, para ellos ha de ser bien gratificante el saber que su comandante general hizo un alto en todas las actividades que estaba realizando para llegar a ese lugar, a constatar, a ver cuáles son las condiciones en las cuales nuestra tropa trabaja. El desplazamiento de los soldados, ya me aclaró, eran productos todavía del cerco militar y de resguardar la seguridad en Comasagua, ¿no? Efectivamente, ellos, como les digo yo, son parte de los 2,000 efectivos que estamos trabajando en el municipio de Comasagua en el marco del cerco militar que se estableció para sacar de las calles a los pandilleros de la MS, de la clica Wilmar Loco Salvatrucho. También yo quiero agradecer a la población de Comasagua que de manera inmediata llegaron hasta cierto lugar donde era seguro para ellos y estuvieron proporcionándole alimentación, llevaron café, llevaron pan al momento que hacía mucho frío, y toda la población mostrando su solidaridad y su agradecimiento con los soldados, con los infantes de Marina, por esa tranquilidad que le han llevado al municipio de Comasagua, y lo dejaron de manifiesto el día de ayer. Y no lo vimos que no solamente en Comasagua, sino que en muchos lugares donde están trabajando los soldados y los policías, la población ha llegado a darles esa ayuda, pero más que eso es ese respaldo, ese apoyo moral que le están dando a la tropa, en la cual están diciendo que el pueblo salvadoreño está con el gobierno, está con el gabinete, está con el señor presidente Nayib Bukele, y esa es una forma de expresárselo, todo su agradecimiento por el trabajo que se está haciendo. Ministro, en el contexto de una situación como esta, el papel de la Fuerza Armada ha sido a lo largo de la historia muy ponderante, con sus unidades aéreas y sobre todo también con su grupo de comando de ingenieros, que creo que digamos, donde se ve la expresión misma del apoyo, de poder salvar vidas y también
despejar de escombros aquellas zonas de derrumbe, ¿no? Bueno, el día de ayer, cuando supimos de lo que estaba pasando, nosotros hemos estado visitando ese lugar, haciendo patrullaje en el terreno, en Comasagua, y conocemos cómo es la situación. Específicamente la carretera que lleva hasta Comasagua es, por la geografía del lugar, pues es susceptible a que cuando hay tormentas puedan estar sucediendo desbordamientos y esto obstruir la carretera. De manera inmediata ordenamos al Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada que moviera maquinaria para ese lugar para mantener expedita la carretera, porque sabíamos que íbamos a estar haciendo evacuaciones y necesitábamos que la carretera estuviera despejada. Así es que el Comando de Ingenieros mantuvo, junto también con el Ministerio de Obras Públicas, estuvo haciendo obras de mitigación, despejando la carretera, y eso permitió la comunicación del resto de la población al lugar. De igual manera llevamos maquinaria al lugar del evento, porque le explicaba yo que eran toneladas de escombros las que se estuvieron sacando, y también por las características de la construcción era material que necesitábamos maquinaria. Estuvo maquinaria también del Comando de Ingenieros en el lugar posteriormente para limpiar y sacar todas las pertenencias del resto de la tropa, y se hizo presente también la unidad de rescate humanitario de la Fuerza Armada, que son especialistas para eso. Ellos también llegaron en lo que les permitió desde el lugar donde estaban ellos hasta Comasagua, llegaron al lugar y fueron el relevo de los que estábamos trabajando ahí, y ellos continuaron realizando esas labores. Pero también hubo desplazamiento en otras zonas, ¿no? Sí, bueno, ese es un punto de los cientos de puntos donde hemos estado trabajando. Sí. En el caso de la zona oriental, en San Miguel, en Usulután, aquí en San Salvador, en el municipio de San Salvador, hemos estado en muchos lugares. También en la noche nosotros nos hicimos presentes al sector del Guaje, porque un desbordamiento obstruyó la calle que conecta San Marcos con el Opango, con la Santa Lucía, y precisamente estuvieron también el Comando de Fuerzas Especiales junto con otras instituciones despejando la zona, ayudando a evacuar personas. Eso lo hemos estado haciendo en todo el territorio nacional. Como le digo, son 9.000 efectivos de la Fuerza Armada que han estado las 24 horas del día trabajando hombro a hombro con otras instituciones en apoyo a la población salvadoreña. Bueno, el reporte que veíamos de Protección Civil es que impactó en todo el territorio nacional las cantidades de agua, y está en un mapa que, por cierto, se publicó. Pero también San Miguel sufrió muchísimo, ¿no? Sobre todo por el desbordamiento del Río Grande. Veíamos imágenes de efectivos de la Fuerza Armada también rescatando personas, niños, en fin, un cuadro que seguramente marca la historia misma de lo que hemos tenido a lo largo de estos años, y por consecuencia de estar cada vez más prestos a poder salir adelante de este tipo de situaciones. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, continuamos en la evaluación del rol de la Fuerza Armada en el contexto del paso de esa tormenta Julia, que nos dejó, desde luego, lamentablemente, 10 personas fallecidas, mucha infraestructura dañada, mucho derrumbe y, desde luego, muchas inundaciones. 6:59, gracias por estar con nosotros. Ernesto López. Ministro, el tema del auxilio por aire es bien difícil, sobre todo por las condiciones climáticas, pero sí por agua, sí, estuvo muy activa la Fuerza Naval también. Sí, la Fuerza Naval ha estado apoyando. De hecho, hicimos evacuaciones, estuvimos apoyando en las islas del Golfo de Fonseca, en la isla Mianguera. Se estuvo dando apoyo a la población en otros sectores, en la bahía de Jiquilisco y en otros lugares que han estado activos apoyando a la población. De este día continuarán ayudando para llevar víveres, llevar apoyo ahí en el estero Jaltepeque,
y las embarcaciones de la Fuerza Naval sí han tenido empleo. En el caso de la Fuerza Aérea, por las condiciones meteorológicas, la poca visibilidad, no es seguro que las aeronaves pudieran volar, pero ya en la medida que va despejando el terreno, que las condiciones van mejorando y de acuerdo a las necesidades se van empleando las unidades aéreas. Pero aparte de lo que ya mencionamos, también todos los medios de transporte de la Fuerza Armada han estado en función de esta emergencia, apoyando. Hemos estado evacuando con nuestros vehículos, en el caso en el Bajo Lempa, en el río al sur del Río Grande de San Miguel, todo ese sector están, bueno, de hecho hace un momento estuvieron haciendo unas evacuaciones de 45 personas que estaban en una situación bien difícil. Parece que era parte de un video que habían puesto, que han estado las unidades de la Tercera Brigada de Infantería ayudando, en el caso también del Río Paz, en todo ese sector también han estado las unidades de la Fuerza Naval apoyando a la población. Ahí veíamos parte de estas imágenes también del trabajo que llevan a cabo, ¿no? Con este video. Sí, bueno, ahí en el caso de la isla de Menguera, hay las embarcaciones de la población que se las arrastró la corriente, y de inmediato estaban los miembros de la Fuerza Naval apoyando a la población, y como les repito, lo hemos hecho en otros lugares donde la situación permite el empleo de las embarcaciones de la Fuerza Naval. Ministro, la Fuerza Armada ya tiene experiencia en actuar, en apoyar tareas de rescate en situaciones como esta. En el pasado ha sido y ha venido jugando un papel muy importante desde el punto de vista de cómo atender fenómenos como el que tuvimos con esta tormenta Julia. Sí, nuestra misión como Fuerza Armada, la misión principal ya es bien conocida, la defensa de la soberanía y la integridad del territorio, pero a la par de esa misión tenemos por ley, por constitución, otras misiones de apoyo a la población civil, y para dar ese apoyo de manera eficiente nosotros nos preparamos. Parte de nuestro adiestramiento considera ayuda humanitaria, rescate. Por eso yo le mencionaba que tenemos una unidad que es la unidad de rescate humanitario, que esa unidad forma parte de la UHR-CEFAC, que es cada país de Centroamérica. Tiene, la Fuerza Armada tiene una unidad como esa, que recibe un adiestramiento común para que en caso de situaciones como esta o que sean de mayor magnitud, puedan ir a otro país a apoyar las labores de rescate. Entonces, la Fuerza Armada tiene experiencia. Por esa razón nosotros también hemos proveído de maquinaria pesada al Comando de Ingenieros. Recordémonos que el señor Presidente de la República en el año 2019, a finales de 2019-2020, nos proporcionó ayuda para adquirir maquinaria para el Comando de Ingenieros, la cual se ha estado utilizando en las emergencias que han estado habiendo. Esa es parte de la preparación que nosotros tenemos. En el caso cuando es en el verano, por ejemplo, hemos visto cómo las aeronaves de la Fuerza Armada también están equipadas para ayudar a sofocar incendios, para hacer rescates verticales, y eso precisamente es parte del adiestramiento y la preparación. Pero más que todo eso, la voluntad, el entusiasmo de nuestra tropa de estar siempre al lado de la población, siempre apoyando a la población, aún a costa de nuestra vida. Nosotros no es una broma cuando juramentamos ante el pabellón nacional cumplir la misión aún a costa de nuestra vida, y lo hemos hecho. Nadie quisiera perder la vida, pero lo hemos hecho porque es parte de nuestra cultura, nuestra doctrina y nuestro compromiso con la población salvadoreña. Y en este tipo de hazaña, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, de acompañar precisamente momentos solidarios a la población, juega un papel bien importante el tema del presupuesto, que ya con usted lo hemos conversado en ocasiones anteriores, sobre todo para tener preparada una Fuerza Armada
para prestar un auxilio, fortaleciendo un área de departamento como el que usted me mencionaba. Sí, porque la Fuerza Armada tiene una función multirol, es decir, que nosotros, y de hecho nuestra doctrina en El Salvador dice que nuestra Fuerza Armada, nuestro ejército, no depende de lo que tiene, sino de lo que hace con lo que tiene. En este contexto, todos los recursos con los que cuenta la Fuerza Armada se utilizan al máximo en cada una de las situaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos una embarcación, un buque, que lo podemos emplear para proteger las costas salvadoreñas, para la lucha contra el narcotráfico, pero también en situaciones como esta se utiliza para apoyar a la población, para llevar alimentación. El caso de los helicópteros, de igual manera, cumplen esa función de apoyo a la población. La maquinaria del Comando de Ingenieros, que se utiliza para la misión principal, ¿no? Se utiliza para eso, pero también en estas situaciones está al 100% a disposición de la población, y nos complementamos con el resto de instituciones del gabinete de gobierno para darle una respuesta pronta a la población civil. Bueno, ustedes están en el Comité Nacional de Protección Civil, ¿verdad? Somos partes, somos los responsables de la logística dentro de protección civil, y nos integramos de manera inmediata, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. Los miembros de la Fuerza Armada tienen una coordinación estrecha con los gobernadores, en el caso de lo departamental, con los alcaldes, para ver los comités municipales de protección civil, y a nivel general, como lo hemos visto, que estamos integrados dando un apoyo general en todo el territorio. Esa es parte de la organización que tenemos nosotros, y que sin duda somos una de las instituciones que, por las mismas características, por el mismo despliegue que tenemos a nivel nacional, estamos de manera inmediata con la población, estamos de manera inmediata respondiendo siempre ante cualquier situación. Bien importante saber que nos preparamos para esta situación. De no haber sido así, la situación fuera más lamentable, fuera peor, pero el gabinete de gobierno, el señor presidente, desde un principio siempre se preocupó porque todas las instituciones estuvieran preparadas para cumplir con la misión para la cual están hechas, y yo estoy 100% seguro que la población se ha dado cuenta que en este gobierno siempre, a cualquier hora y en cualquier lugar, hay miembros del gobierno, de las diferentes instituciones, apoyando a la población. ¿No se descuidó el factor de apoyo al tema de seguridad pública en las tareas de conjunto que se tiene con...? No, continuamos nosotros cumpliendo con esa misión. De hecho, eso es parte del despliegue que tenemos en Comasagua. Nosotros seguimos haciendo el trabajo, pero recordémonos que hay prioridades, ¿no? Lo que a nosotros nos interesa es salvaguardar la vida de los salvadoreños. Y ayer mismo lo decía el señor presidente, gracias al trabajo que se hace en seguridad, no tuvimos que lamentar pérdidas de vida salvadoreños producto de la delincuencia. Tuvimos 0 homicidios el día de ayer. Es decir que en ocasiones anteriores con otros gobiernos, cuando han habido estas desgracias, a estas desgracias también se suma las muertes ocasionadas por la delincuencia. Y el trabajo que se está haciendo en seguridad permitió pues, que el día de ayer no tuviéramos que lamentar en ese sentido pérdidas de vidas de salvadoreños. Me preguntan acá, y creo que ya lo mencionó, sobre el tema de compensación. El presidente habló de compensar, darle ayuda a los familiares de las personas fallecidas de la tropa, ¿no? Efectivamente, pues nos lo dijo, y les dijo a ellos que todos sus familiares, sus padres, sus hijos iban a tener el apoyo del gobierno para que no les falte nada. En el caso de los que tienen hijos, hay 3 de ellos que tienen hijos, pues garantizarles sus becas para la educación, que tengan un techo donde vivir. Es parte de lo que él dignifica, pues, y le manifestó pues que gracias al trabajo que los miembros de la Fuerza Armada
estamos haciendo. Se han salvado miles de vidas de salvadoreños, y lo menos que él pues dijo que podía hacer, ya no podía recuperar las vidas, se lo manifestó a ellos, pero que al menos eso era algo que podía ayudar a aliviar parte del dolor. Okay. Aquí dice, ministro, la oposición siempre va a criticar y nunca va a ver lo bueno que se ha hecho, pero felicidades a la Fuerza Armada, y las críticas que le han hecho por el viaje que usted tenía en Chicago, pues no le haga caso. Al final la Fuerza Armada jugó un papel muy importante en esto. Sí, muchas gracias a todos los salvadoreños. La verdad es que por cualquier lugar que uno llega se lo manifiestan, la gente que uno no conoce, pero le manifiesta de manera sincera el agradecimiento al señor presidente de la República por la forma en que está conduciendo nuestro país y que le está llevando esa tranquilidad a la población salvadoreña. Nosotros tenemos la moral muy en alto, cosas como esa jamás nos va a bajar la moral, nos motiva más a estar en el terreno apoyando a la población. Así es que a ese amigo televidente son bien recibidas sus palabras, y tenga la seguridad que nuestra Fuerza Armada continúa hombro a hombro con el pueblo salvadoreño. ¿Qué piensa de las críticas que en su momento se hicieron con relación a su estancia fuera del país y luego incorporarse en las actividades de ayuda a la población? Pregunta otra. No, pues son insignificantes, solo las personas que saben. Bueno, es más, la ofensa no van para mí, van para el resto de salvadoreños que estuvieron allá, que fueron a esa competencia. No le han faltado el respeto a esos salvadoreños, porque la ofensa pues obviamente también va para ellos. Pero nosotros no nos desfocalizamos de lo que tenemos que hacer. Hemos estado 24/7, tenemos la moral suficiente para decirle al pueblo que hemos estado en el momento justo apoyando a la población, y la gente que nos ha visto sabe que estamos cumpliendo heroicamente con esa misión. Preguntan acá, ministro, ¿qué información tiene acerca de evacuaciones en el Bajo Lempa? La cantidad de lluvia que está bajando no solo por el invierno, sino que por la tormenta, sino que también por las descargas que se están haciendo. ¿Se tienen ahorita tareas de ayuda en este sector? Sí, yo le mencionaba que tenemos con Protección Civil, tenemos un mapeo de todo el país, de todas las zonas de riesgo, y esa organización de Protección Civil que yo le mencionaba, que parte de la Comisión Nacional de Protección Civil, luego los departamentales, luego los municipales. En las municipales, cada alcalde tiene conocimiento de todo su municipio y de las zonas que son vulnerables, y nosotros tenemos ya previamente un mapeo, un plan para el caso de desastres naturales, en los cuales se acude de manera inmediata, se despliegan contingentes a esos sectores. Estamos en una constante evaluación. Nosotros no solamente estamos en el momento respondiendo, hay una evaluación de daños y análisis de necesidades, que es parte de la doctrina de Protección Civil, en las cuales, aparte de los que se anda trabajando en ese momento, hay otros equipos que están haciendo esas evaluaciones para ver las necesidades de la población y de acudir de manera inmediata. Así es que en el caso del Bajo Lempa y en cualquier otro sector del país, siempre estamos atentos y estamos respondiendo ante las necesidades. Tenemos activados los albergues para llevar a la población a esos lugares cuando así sea necesario, y proteger la vida de todos los salvadoreños. Bueno, vaya para la familia doliente, no solo de los 5 efectivos militares, sino también el resto, nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento de pésame, ¿verdad? Y a los salvadoreños que han sufrido el impacto anegado precisamente por las lluvias en infraestructura, en otras cosas. Los salvadoreños somos resilientes, sabemos sacar de lo difícil las mejores oportunidades. Así es que, ministro, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado y nos haya dado una valoración en cuanto al trabajo que ha venido haciendo la Fuerza Armada en el marco de esta tormenta, que sin duda alguna ha dejado 1.200, según el último reporte que se tenía, 1.267 personas albergadas en 45 albergues,
que se pusieron a disposición. Esto se ha focalizado concretamente en el tema en el área oriental del país y otros aspectos que se están trabajando todavía en esto. Muchísimas gracias, ministro. Gracias a usted, Ernesto, por esa solidaridad con nuestros soldados, también a todo el pueblo salvadoreño que nos ha estado manifestando ese dolor, y a la familia de nuestros infantes de Marina, también decirles que sentimos mucho lo que ha sucedido, pero que estamos con ustedes, no los vamos a dejar solos y nosotros continuaremos apoyando al resto de la población. Bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos, un análisis desde el punto de vista de la situación climática mundial, su efecto y cómo debemos de prepararnos como sociedad. Aspectos relevantes que tienen que ver precisamente con el tema de la vulnerabilidad de la región y por supuesto también de nuestro país, geográficamente hablando. Así es que vamos a la pausa y regresamos con ese tema. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Son las 7 de la mañana con 23 minutos, 7:23 minutos. Nuevamente queremos invitarles a ustedes a que se mantengan muy atentos al curso de la situación que todavía va a imperar en términos lluviosos a lo largo del día, a lo mejor esporádicos, pero recuerden que la tierra está, desde luego el suelo, el subsuelo está también lleno, contaminado de agua, y eso precisamente la permeabilidad puede ocasionar cualquier derrumbe en cualquier momento. Ayer se dio también un movimiento telúrico, ¿verdad? Gracias a Dios no se dieron mayores problemas, pero seguimos siendo, debemos de seguir teniendo las precauciones también a la hora de desplazarnos por las carreteras. Vimos el tema de los derrumbes, el tema de como el colapso de algunos árboles también en zonas. Así es que de verdad evitemos situaciones trágicas. Esta mañana, en la segunda parte del programa, a excepción del tema de la seguridad, que los días martes lo hemos dedicado precisamente para estudiar el tema de la seguridad pública, hemos ocupado esta segunda parte del programa para hacer una evaluación sobre los antecedentes, la situación actual de lo que significa realmente este tipo de fenómenos climáticos y cómo el mundo, el país, la región debe prepararse para lo que subsiguientemente viene. Esta mañana quiero darle la más cordial bienvenida a Ricardo Martínez. Él es especialista en el tema de disciplina de Derecho Ambiental. Él es un escritor académico, tiene 8 libros y ha participado precisamente en la compilación de 12 más, y actualmente es miembro del comité de apoyo con otro de los compañeros que nos acompaña acá precisamente en nuestros estudios, y ya lo voy a presentar. Ricardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias Ernesto. Un saludo a la audiencia tan importante para este programa, en donde vamos a analizar centrales contextos sobre lo que está pasando en la región y en el país por la tormenta tropical Julia. Así es, en efecto. Saludo también a mi buen amigo Félix Lazo. Él ha sido un hombre que ha venido también apuntalando el tema del medio ambiente, en la necesidad de convertirlo en una política pública, y especial también en el tema de la concientización programática, educacional en los salvadoreños. Gracias por acompañarnos, Félix. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Ernesto. Totalmente a tus órdenes. Gracias. Bueno, comencemos un poquito examinando el clima desde el punto de vista de cómo ha cambiado, y eso ha sido producto de lo que ustedes como ambientalistas, como conocedores en la materia, han dicho, ¿verdad? Los tiempos han cambiado, cada vez más estos fenómenos se vuelven agresivos, pero también hay una respuesta que tiene que ver mucho con el comportamiento del mundo o de los compromisos que asumen los países frente a esa situación. Comienzo ahí para que nos hablen un poquito sobre este fenómeno en particular. Miami acaba de sufrir una situación bastante fuerte también, histórica, de un huracán que lo golpeó fuertemente. Es que fíjate, Ernesto, que esto ya es una condición planetaria. El daño que se le ha hecho al medio ambiente es increíble, es terrible, y prácticamente, voy a decir una palabra un poco dura, pero tengo que usarla,
es lo que se está pagando por lo que es el daño precisamente que se le ha hecho. Fíjate que, con tu permiso me voy a referir, porque en varios programas de televisión lo he mostrado, pero ahora pues con mayor énfasis, hace 35 años, un servidor, amigo tuyo, decía, urge proyecto de reforestación. Hace 35 años, justamente, 1987. Ese amigo eres tú. Este soy yo en que la foto está hace 35 años. Hace 35 años. Y el periódico es, si me permite, puedo decir el nombre, el periódico El Mundo. Y justamente la fecha es el 1987. Nadie me dijo y nadie hubiera imaginado que 35 años después íbamos a estar viendo las consecuencias de esa negligencia. Qué interesante ese punto introductorio para verlo. Vamos a ver, creo que nos ha dado pauta para poder hacer un análisis así bastante preciso sobre lo que estamos viviendo ahora y por qué lo estamos viviendo. Efectivamente, Ernesto, son causas estructurales que está viviendo el planeta, que se han ido recrudeciendo en los últimos años y que tiene básicamente dos grandes fuentes de la situación complicada que vivimos. Primero, la emisión de gases de efecto invernadero que han acelerado el cambio climático, es decir, el cambio climático por sí es un fenómeno que vive el planeta, vive la Tierra, pero en los últimos tiempos estos gases han presionado para que exista un aceleramiento, y este aceleramiento que hace efectos de calentamiento global en promedio de la Tierra, evidentemente provoca un desorden, un desequilibrio ambiental, y estas son las consecuencias inmediatas. Y la segunda cosa específicamente es resaltar que la problemática tiene condiciones antrópicas, es decir, que ahí el ser humano hemos en general, hay responsabilidades más, responsabilidades menos, provocado esta situación de vulnerabilidad en muchas regiones del planeta. Hoy por hoy Centroamérica es de las regiones más vulnerables al cambio climático, y es necesario que busquemos un mecanismo de educación ambiental y resiliencia que nos permita adaptarnos. Y adaptarnos con ciertas medidas específicas de cultura, de tratamiento, de legislación, de amplios sectores de movilización y de conciencia regional y nacional. Bueno, voy a detenerme un poquito porque creo que de manera muy directa lo que nos planteaba Félix es lo que realmente 35 años atrás no le damos en la importancia. Y cuando hacemos el énfasis de los 35 años, porque realmente tú en ese entonces planteabas el tema de la reforestación. Los problemas de deslaves, el problema de las correntadas, todas estas inundaciones, ¿tiene que ver? Bueno, pero es que permíteme decirte algo. Realmente ya a estas honorables alturas de la situación, la reforestación es solamente una pequeñísima parte de lo que está pasando. Y aquí, con tu permiso, me voy a permitir decir ciertas cosas bien puntuales. Fíjate que ayer casualizó de que coincidió con el aniversario de un terremoto terrible. 36 años. 36 años. Mira qué casualidad, casi los 35. Sí. Y escuchaba yo a alguien decir, poner en paralelo, ojo que lo que voy a decir es supinamente importante, ponía en paralelo el problema del terremoto con el problema que estamos viviendo. Y no es así, o sea, el terremoto, el movimiento telúrico, nosotros los humanos tenemos absolutamente cero influencia en eso, ¿verdad? Los humanos tenemos cero influencia en esa situación telúrica. Más sin embargo, en la situación que estamos viviendo de la creación de ciclones, y ya en el transcurso de la plática voy a permitirme decirte una hipótesis soberanamente importante que tengo. Entonces hay que aclarar, porque como decía el amigo Ricardo Martínez, una de las primeras cosas más elementales aquí es la educación. Y eso era uno de los temas que en su momento planteaba sobre la necesidad de poder ya no dejar de ver el tema del cambio climático como algo utópico, como algo que no existe,
porque ahí están los resultados. Claro. Yo ponía el ejemplo de México, de Miami, donde golpea fuerte. Bueno, su paso por República Dominicana, que como lo hizo por Cuba hoy en día, ¿no? De hecho, te traigo aquí 2 libros que tienen el objetivo Qué de bueno, una buena gracias. lectura. ¿Sí? Uno es sobre ética, porque uno de los valores principales de una sociedad culta, Ahí una está. sociedad educada, es precisamente el valor del cuidado y la integración y el respeto al medio ambiente. Y el otro es una investigación que se hizo sobre los proyectos que tienen que ver con la gestión de riesgos, cómo enfrentar este tipo de situaciones complicadas que está viviendo, por ejemplo, el país después de la presencia en el Atlántico del huracán Julia y convertirse después en tormenta tropical y toda la situación dramática que se está viviendo en la región centroamericana. Doy un pequeño espacio para las familias de las 10 personas fallecidas que hasta ahora se han contabilizado en el país. Sentimos mucho que haya pérdidas humanas, pero esto nos da pauta para precisamente orientar una visión integradora de encontrar cuáles son las causas del fenómeno y por el otro lado cómo atenderlas. El doctor Lazo hace 35 años apuntaba a esta situación de complejidad. Uno de los elementos de no tener una protección natural adecuada y que hoy está debilitada es por el mecanismo de la deforestación que se ha implantado en toda la región. El día de ayer veíamos las informaciones de Nicaragua, en la cual un especialista nos decía que 1 millón de hectáreas están afectadas y deforestadas en la última década. Es decir, el cordón de bosques, el cordón de protección natural de nuestros pinares en toda la región está debilitada. Ya no se vuelve acopio, ya no se vuelve acopio, sino que se vuelve correntada, ¿no? Y cae, exactamente, corre. no hay absorción. Si me permites, en la próxima sesión te doy digo algo. porque voy a una pausa y luego regreso. Perfecto. Porque yo creo que esto nos va a ir permitiendo comprender mejor el fenómeno que no solo se vuelve causal de los problemas actuales, porque ahí tenemos 1.200 personas albergadas, tenemos derrumbes, tenemos muerte que lamentar, en fin, y esas son las cosas para las cuales vale la pena preguntarse cómo nos estamos preparando. Si tú, Félix, lo dijiste hace 35 años y ahora nos está cantando la canción, nos está tocando la canción. Es por algo. Es por algo, ¿verdad? ¿Y qué es ese algo? Eso vamos a hablar cuando regresemos. Y les agradezco a ambos el que me permitan traer como complemento en un contexto tan difícil, dramático, pero también resiliente. Yo creo que también la película no podemos verla solo para llorar, tenemos que sentirnos con ese valor sustancial que tenemos los seres humanos, que a lo largo de estos fenómenos, tú traías a colación el caso del 1986, cuando ese fatídico terremoto, tenemos los del 2001, pero nos hemos sabido levantar y eso es lo más importante. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros, no me cambien. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Conversamos con el visionario ecologista y ambientalista salvadoreño, el doctor Félix Laxo. Félix, por cierto, está nominado al Premio Nobel de la Paz, año 2022 también, porque es consecuente las nominaciones, me decías, ¿no? Sí. Generalmente el que nomina lo hace por varios años, ¿sí? Sí, es por varios años que se nomina, ¿no? El mismo nominador, no, es imposible que alguien que sea nominado al Nobel de la Paz por muchísimos años de trabajo lo nominen solo un año. Entonces él mismo te nomina al subsiguiente. ¿Qué pasa por tu mente 35 años después cuando tú ves la situación de lo que ha pasado hoy con la tormenta Julia en nuestro país? Fíjate que voy a irme a lo más humano de esa pregunta tuya. Yo creo que lo más sencillo sería decirle al planeta entero, a la humanidad entera, ya vieron, yo tenía razón. Pero por supuesto no voy a tomar esa actitud, sino que al contrario me entristece, ¿verdad? Porque más allá de lo arrogante que podría existir, te da tristeza que no se han hecho, que no escucharon. Que no escucharon. Porque aquí lo tengo, ese es un material de 1987. Justamente 35 años. Y hay una cosa gravísima en esto, mi querido Ernesto, que es lo siguiente, y lo voy a decir para que tratemos de despertar todos en El Salvador y Centroamérica. Ojo, ¿sabes cuál es la palabra, Ernesto? Indiferencia.
A las personas no le ha importado lo que viene, no le ha importado lo que está pasando. Y te digo ahorita, lo voy a tocar solo tangencialmente, una problemática gigantesca, pero gigantesca, el problema de la basura. Ahorita, ¿verdad? Entonces se va en los caudales, no se detiene y eso va, tapa las tuberías y entonces ahí tenemos los gigantescos. Entonces es la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. Que hemos creado. Que hemos creado los humanos. Aquí lo importante de hablar en tu programa va a ser al final, ¿y qué se puede hacer ahorita? Ya vamos a entrar a llegar a eso. Pero cuando yo te hice esa pregunta, ¿qué pasa por tu mente 35 años después? Más allá de sentirte que tú lo dijiste, es el hecho de que qué lástima que no le pusieron atención. Es correcto, es correcto. Pero por el otro lado, creo que también es un llamado a tratar de reorientar estas visiones. Centroamérica y el país es hoy, 3, 4 décadas, recuerdo que varios organismos advertían de lo vulnerable que se estaba volviendo Centroamérica. Y nosotros estamos integrados en Centroamérica. Y se están repitiendo cada vez más estos meteoros, estos temas ambientales cada vez se van explicando a partir de una necesidad de una visión de adaptarnos a esta situación. Por ejemplo, los huracanes por sí mismos no son fenómenos atípicos en el sentido de que aparecen de la nada, no, tienen condiciones naturales, son un equilibrio, son mecanismos que permiten articular y armonizar el ambiente a nivel global, el clima. Son necesarios hasta cierto punto. El tema es cuando llegan y golpean a sociedades organizadas y desestructuradas, sobre todo en una conflictividad campo-ciudad, es cuando hay afectaciones. Por eso tiene esas dos características. Son fenómenos naturales, pero también el accionar del ser humano, el accionar de las poblaciones, el accionar incluso de los estados en general, provoca también que haya este tipo de afectaciones dramáticas. Pérdida de vidas, anegaciones, situaciones conflictivas que se generan a partir de la tenencia de la tierra, deforestación, etc. Yo quisiera que me permitieras algo porque quiero, para efectos educativos de la población, mencionar 3 cosas puntuales. Primero, el tiempo geológico. Ojo, el tiempo geológico es absolutamente diferente del tiempo de nosotros los humanos. Por eso es que cuando la gente me dice, mire, si cambio climático siempre ha habido, no, un momentito, lo que hay ahora, ojo Ernesto, es cambio climático acelerado. Es decir, están sucediendo cosas que tenía en 35 años que decíamos que no es nada como la canción de Gardel, pero esto tenía que haber sucedido en 1000 años y nosotros lo hemos acelerado. Entonces, tenemos que mantenernos la visión en lo siguiente. Hay aspectos, si estamos analizando la tragedia medioambiental que vivimos, hay aspectos globales y aspectos regionales. En el aspecto regional, otra cosa que yo vaticiné, mira qué tristeza para mí, porque lo he vaticinado siempre. Dije, fíjense que en ese triángulo que forma el país de Honduras y Nicaragua, esa joroba de la Centroamérica, eran pinares, infinitos pinares. Y siempre dije, los huracanes que vienen del centro del Atlántico y África, ahí nacen, siempre llegaban a esta zona del Caribe y se iban, tenían, digamos, su ruta, ojo, su ruta y se iban para Miami, etcétera, etcétera. Pero de repente, hace como 5, 7 años, rompen esa estructura y de repente tú tenés ya 3 ciclones que han impactado en Nicaragua. Entonces ahorita la querida hermana República de Nicaragua está siendo devastada. Pero ¿qué es lo que nos decían ayer? Agárrate de la silla, por favor. 1 millón de hectáreas, 1 millón de hectáreas ha sido deforestada de los pinares que existían en Nicaragua. ¿Cómo nos pueden pasar? ¿Qué podíamos? Son las barreras ambientales que detienen cualquier fuerza natural a ese punto muy y importante. Entonces el huracán no se desvanece inmediatamente al entrar. Tiene una fuerza impresionante. Estaba en una visión de 120 kilómetros de movimiento, de velocidad, se mete y entonces anega prácticamente toda la región centroamericana y se vino a desvanecer hasta Guatemala, afectando el sur de México. Entonces, este tipo de fenómenos hoy son presentes y van a ser recurrentes.
¿qué hacemos? Y no solamente recurrentes, Aprovechando sino el va a haber tiempo, más. ¿qué hacemos? Porque Esa es la pregunta. esa es la gran pregunta, porque ya vamos a llegar a ese tiempo en particular. Toda la geografía y toda esa radiografía de inundaciones y de situaciones muy difíciles para la población, desbordamientos, muros caídos, es precisamente por lo que tenemos y no hemos logrado construir. Yo te pregunto, y a lo que quiero llegar con esta recopilación de lo que hemos estado hablando es, en el país yo recuerdo que se creó una ley de desarrollo territorial que tenía que ver precisamente con el comportamiento de las construcciones para armonizar ambas cosas, porque pareciera ser que, y ustedes como ambientalistas no me van a dejar mentir, pareciera ser que para los ambientalistas esa armonía entre el desarrollo y la naturaleza no existe, pero sí entiendo que existe. No, claro que debe existir. Es que mira, lo dije en otro programa, yo no soy de las personas que pretendo que volvamos a la época de las cavernas, ni mucho menos. Tiene que existir un desarrollo, pero tú mencionaste la palabra que es clave, armonizar. Tiene que haber un equilibrio. Y para eso se creó una ley de territorio. Bueno, entonces no quiero terminar sin entrar a una cosa que es terriblemente dramática. Y tengo que hacerlo con tu permiso. Si el amigo de cámaras, no sé si pudiéramos, pero yo creo que se alcanza a ver. Sí, sí. Mira esto. Aquí dice, esto es de 1984. Todavía Más. Miren, reforestarán las márgenes del Lempa. Ernesto, por el amor de Dios. Mira el otro titular. Pónmelo otra vez, por favor, mi querido. 8 millones de árboles. Prometieron 8 millones de árboles. Ahí lo tienes en pantalla. Reforestarán las márgenes del Lempa. ¿Qué pasó con esa promesa? ¡Wow! ¿Cómo estaríamos ahora si hubieran 8 millones? No se sembró ni uno. Ok, vamos a ver. Voy a la pausa, 7:46. ¿Qué proponen ustedes para evitar todo esto? Okay. Vamos a ir a poco por cuestiones de tiempo, es nuestro peor enemigo. Vamos a la pausa. ¿Cuál es la propuesta que en ese contexto de estos sujetos sociales dinámicos de la gestión de riesgo pueden ser útiles a la hora de situaciones de emergencia como las que se han presentado hoy a raíz del paso de la tormenta Julia sobre Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y en este caso Guatemala y parte de México que también y Panamá ha azotado? Creo que Panamá hasta Colombia estuvo que son los orígenes de donde provienen estos fenómenos, pero vienen más del África, entiendo. Yo lo conversaba con Sandra Yanira Martínez, la diputada de Nueva Ciudad y también especialista, una de las grandes meteorólogas que tenemos en nuestro país, de mucho respeto, muy preparada. Sí, Sandra. Sí. Perfecto. Un saludo para ella. Vamos a la pausa y regresamos con qué hacer al respecto. ¿Les parece? Vamos a Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente. Creo que todo lo bueno tiene su parte final, pero no quiero desaprovecharlos, y oigan la palabra, desaprovecharlos a ustedes, para que luego de hacer ese diagnóstico muy real, atípico y quizás también típico, porque esto de que le damos rienda suelta a situaciones que a la larga vienen a convertirse en una gran amenaza, como es el tema de no establecer una política pública favorable, y para eso hablábamos sobre la Ley de Desarrollo Territorial, que creo que era un punto de partida para poder todavía ir, como quien dice, arreglando el desorden. A ver si se puede hacer algo. Sí, o sea, yo creo que sí se puede. Sí, y por eso yo creo que entramos en esta etapa en la que podemos hablar qué podemos hacer. Tú ponías ese ejemplo todavía más de cuántos años, creo que ya 84, de 40 y pico, creo que ya andarías por los 38, 40 años. 40 años que dijeron que iban a reforestar. Sí. ¿No? Bueno, la ciudad. Sí, me permites. ¿Qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? Primero, ya no hay tiempo para eso que yo te dije de enfoques regionales. Tiene que ser global. Global. Una de las cosas primarias, vale la aclaración, que desafortunadamente hay todavía cierto
de parte de la tecnología actual cierta prepotencia, cierta soberbia, ¿verdad? Que todo lo podemos hacer en este aparatito del teléfono, tengo todo el mundo, pero un momento, con la naturaleza no se juega. ¿Por qué digo esto? Porque ahorita lo que se necesita es no que el presidente Biden, y yo quisiera estar equivocado, yo quisiera, ruego a Dios, porque creo en Dios, él dice, vamos a ir a Puerto Rico a levantarlo totalmente. Primero Dios, que nuestro querido Puerto Rico ya no sea víctima otra vez de estos huracanes, ¿verdad? Ahora, volviendo a lo que tú decías, tiene que ser, Ernesto, una solución mundial. Ya no hay tiempo para cosas regionales. Y una de las cosas que estamos pretendiendo es reforestación universal, mundial. Y precisamente por eso es que, y esto me da tiempo y los últimos minutos para darte una extraordinaria noticia, estoy llevando a Qatar 2022 la presentación de Plant Our Planet Earth, que es un método educativo con los niños para que en el marco de ese gigantesco espectáculo que es el que concentra la mayor aspecto mediático en el mundo, poder mencionar esta problemática y poder mencionar esta posible solución. ¿Por qué ha sucedido? De que la directora de comunicaciones del comité dijo, miren, yo no quiero que el fútbol en Qatar sea una cosa más, que haya una foto del recuerdo, un trofeo y que este metió el gol con la mano y se acabó. Quiero dejar un legado. Entonces, tengo el privilegio de ser amigo del presidente mundial de una organización árabe, de todos los países árabes, del cambio climático. A él le vamos a ir a entregar este mensaje para que él y los embajadores de los países del continente que están participando se lo hagan llegar a la señora Fátima Al-Maini, que es el nombre de esta señora, para que se difunda por todo el mundo. Y vamos a buscar el apoyo, para decirte algo, la Academia de Fútbol de Leo Messi, que va a estar presente, instituciones como UNICEF, y yo quisiera, si me permites usar tus medios, tener un poco, porque no tenemos ningún apoyo, un poco el apoyo de alguna institución del gobierno que esté escuchando, porque me gustaría dar el mensaje. Niños de El Salvador llevan el mensaje para todos los niños del mundo. Así es que si, yo sé que tu programa es muy visto, si alguien quisiera participar, puedo decir un teléfono de este servidor, 7792-8031, lo repito, 7792-8031, a donde me pueden llamar para ver la coordinación que nos acompañen en este viaje a Qatar. Fíjate que en octubre 10, que es de luego lo más reciente de este año, se saca una publicación en un matutino, Ricardo, que habla sobre el tema de la gestión ambiental. Sí. Y donde solo 7 municipios, de acuerdo al estudio y la indagación que se hace, tienen esa capacidad para llevar a gestión. De ahí no hay más. Bien, yo creo que es importante evaluar varios escenarios. El escenario actual que estamos viviendo ha tenido una respuesta efectiva por parte de la gestión gubernamental, hay que felicitar eso. Pero además hacen falta otros componentes como la educación ambiental y la educación en gestión de riesgos para todo el territorio nacional, que creo debería ser una propuesta que debe encaminarse a consolidarse. Para atender este tipo de problemáticas tienen 5 fases. La fase de prevención, la fase de atención, la fase tercera que es la de mitigación, la cuarta de reconstrucción y la quinta de resiliencia. Estamos en la etapa tercera ahorita y han sido efectivas, se ha gestionado bien. Estas 2 que faltan tienen como base un componente importante que es una que se tiene que anexar a un proyecto no solamente de ley. En este marco de las reformas que se están proponiendo hacer a la Constitución, tiene que integrarse la educación ambiental y también la gestión de riesgos como un elemento transversal en todo el entramado normativo de nuestra Constitución. En ese sentido, tendremos ya la base específica para poder atender estas problemáticas. Es evidente que desde el año 2016
tuvimos también una afectación muy grave porque estuvimos en un estrés hídrico, se le llamó en ese momento sequía hidrológica, en el que se consumía más agua, ¿verdad?, de la que los mantos acuíferos podían contener, y por lo tanto estábamos en un problema, sobre todo en la zona oriente del país, de sequía, y sequía profunda. Ahí, en 62 municipios que están entre San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán, se activó lo que en algún momento se le llamó las comisiones comunales de protección civil. Esas comisiones comunales eran importantes y son importantes en el sentido de que integra a la población como sujetos dinámicos de la prevención y de la mitigación, y por lo tanto de la resiliencia ante estos fenómenos naturales extremos. De tal manera que un factor importante es que la población mantenga organización, educación ambiental y pueda corresponder a un llamado, por ejemplo, del Estado, a un llamado de la sociedad para evitar la afectación de, como dice el doctor Lazo, de un problema de carácter global que nos queda como región vulnerable adaptarnos. No podemos frenar el cambio climático como quisiéramos como región, porque aquí no se producen tantos... Pero podemos mitigarlo. Pero podemos mitigar y adaptarnos, ¿verdad? En ese proceso de adaptación. Por ejemplo, en el tema de la basura, veías ahí la imagen que te sorprende como lo que sucedió aquí en el caso del embalse de... Aquí, ¿cómo se llama? No, en el sector de Potonico, ¿no? Ahí está, mira, esas son imágenes que de verdad... Wow, eso es impresionante. Es impresionante. De hecho, los diputados de la Asamblea Legislativa están analizando, ¿verdad?, el tema de precisamente regular el tema de la basura, ¿verdad? El tema del incluso plástico. De multar a la gente que está tirando basura en las calles, porque tenemos una ciudad bastante complicada, caótica, con tensiones y con mucha dificultad en su proceso de desarrollo territorial, que ha sido caótico, y por lo tanto necesitamos un proyecto que se armonice en la gestión de riesgos con la ley de medio ambiente y también con la ley de desarrollo territorial que tú citabas al principio, de tal manera que reorganicemos el país en un proceso de mitigación y adaptación al cambio climático. Todo lo bueno tiene su fin. Les agradezco mucho que me hayan acompañado para, desde luego, terminar de coronar un poco la lectura de experiencia que nos deja el paso de la tormenta Julia en nuestro país. Y ahora manos a la obra, a reconstruir esto de nuevo. Perfecto. Gracias, Félix, te agradezco muchísimo. Yo soy el agradecido, Ernesto, y un mensaje pequeñísimo: el centro de todo, educación. Hay que educar a las nuevas generaciones. Así es, en efecto. Gracias también, Ricardo. Muchas gracias, Ernesto. Saludos a todos. Gracias a ustedes. Arriba, mi gente, con toda la energía para que usted pase una buena mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.